Hola, mi nombre es Daniela Corona y el día de hoy les voy a hablar de Crisálida, que es el proyecto en el que estuve trabajando a lo largo de este semestre. Básicamente lo que quería hacer es una prenda interactiva que relacionara tanto luz como movimiento. En cuanto a su estructura, decidí hacerlo con papel y sobre todo con el template de un Starshade de la NASA, por lo que refleja como esta parte ingenieril mía. Y esto lo logré usando origami. Entonces, básicamente es lo que el diseño que hicieron en la NASA, pero al mismo tiempo quería como algo más orgánico, como un movimiento como más, sí, orgánico, y por eso decidí ocupar tela y no usar motores. También en cuanto a los avances, pues primero dije, pues con motor, pero se veía como muy robótico, como muy, no sé, no orgánico, y también hice algunas pruebas con la tela, y ya después decidí usar Flexinol y tener unos pétalos que se abrieran y se cerraran. También hice algunas pruebas con iluminación, y me di cuenta que la mejor opción era poner el LED por detrás para que no fuera tan fuerte la luz. Entonces la secuencia que tenía planeada en un principio es que cuando alguien se acercara, se encendiera el Starshade y que hubiera luz después de cierto tiempo que se apagara y se cerrara, y que los pétalos se movieran al mismo tiempo que tuviera una eficiencia energética. En cuanto al prototipo 1, se puede ver aquí que básicamente ya había logrado todo. Lo único que me faltaba era dejar de usar la protoboard, hacerlo súper usable, intentar buscar como elementos más flexibles para coserlos a la tela y agregar una bolsita detrás de la playera en donde pudiera ir todo mi mecanismo. Después de hacer varias pruebas me di cuenta que ya no quería tener los pétalos a pesar de que ya los había programado, porque sentía que era mejor un diseño mucho más limpio y más sencillo. Este, entonces, básicamente este fue el diseño. También me di cuenta que no quería quemar la cara porque se activa con calor, con corriente. Entonces, por esto le puse como estas partes de aquí de plástico que evitan que tu cara toque directo. Entonces la persona se acerca 4 segundos y se abre la flor. Este es el prototipo final. Como se puede ver, ya está en una playera y es cuando se abre. Ahí detrás mío había una persona. Aquí también se puede ver otro más de cerca. Entonces, la luz no simplemente fue un on y off, fue como poquito a poquito, fue como un fading in y fading out. Entonces, se puede ver acá en la parte del full body que lo que había buscado hacer es como tener cierta como simetría. Entonces aquí tienes los pétalos que al final se usó Shakira, bordados de Shakira, porque sentía que iba a ser mucho más orgánico y me gustaba. El sensor lo puse justamente en esta parte de aquí. Se puede ver que lo cosía la tela, entonces todo eso fue la parte de la tela. También hablando un poquito ya más a fondo y a detalle, me di cuenta que uno de los mayores retos es la batería, puesto que no tiene tanta eficiencia energética mi proyecto y es una de las cosas que me gustaría implementar. También siento que si a lo mejor hubiera agregado un cierre en la parte de atrás sería mucho más fácil de poner y quitar, sobre todo para la experiencia de usuario, pero creo que son cambios que se pueden hacer a corto plazo. Y la verdad es que a largo plazo yo veo este proyecto mucho más allá, lo veo como en una parte, en una exposición o en una parte de danza, en donde hayan muchas personas interactuando, porque no sé si ya te había dicho, pero básicamente yo quiero que este proyecto refleje como la interacción no verbal entre las personas y cómo nos relacionamos con los demás, cómo se pueden juntar varias disciplinas, como es el caso de la mecatrónica. Quise salirme mucho de esa parte, como de la parte de motores, como de la parte más cuadrada, más rígida, y irme más hacia una parte más abierta, que no digo que la ingeniería no lo tenga, solo que es un área que no alcancé a desarrollar mucho en semestres anteriores, y por eso quise hacer esto como muy orgánico con Flexinol, que la verdad es que el Flexinol es un material bastante interesante porque pues sí, siento que nos ayuda muchísimo a hacer cosas de forma de programación muy sencilla, porque solamente es prendido y apagado, como pasar corriente o no. Y sí, la verdad es que es un proyecto que me retó mucho y estoy muy agradecida de
todo lo que logré. Muchísimas gracias.